Y vamos a cambiar de tema. Lo decíamos días atrás, el primer debate de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo causó polémica en algunos sectores por las atribuciones que se le conferirían al Defensor del Pueblo según este proyecto de ley. Para hablar sobre este tema, precisamente nos acompaña ya el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía. Y lo dicho, las competencias exclusivas, en este caso del Defensor del Pueblo, generaron más de una reacción tras el primer debate. Sí, efectivamente. Los artículos 17 y 18 están contenidos en el proyecto de ley del procedimiento de quejas. Se entiende del procedimiento interno de la Defensoría del Pueblo. Es así como siempre fueron entendidos. Son competencias exclusivas del Defensor del Pueblo frente a los servidores de su institución, a los directores nacionales o a los delegados provinciales. Por poner un ejemplo, significa que el delegado de Ambato no podría interponer una acción de inconstitucionalidad del Código Integral Penal. Eso es exclusivo del Defensor del Pueblo dentro de la institución. Nunca se tuvo el afán de que sea exclusivo del Defensor del Pueblo frente a la ciudadanía o frente a otros órganos o autoridades, porque ciertamente eso no podría tener ningún sustento jurídico. Estos artículos que se discutieron el 17 y 18 actualmente ya existen. Son parte de la reglamentación interna de la Defensoría del Pueblo, precisamente para organizar las competencias dentro de la institución con respecto a estas acciones. Lamentablemente se interpretó de esta manera. El asambleísta Raúl Pateño hizo un punto de aclaración, indicó que en la Comisión de Participación Ciudadana jamás se interpretó en el sentido que se le dio en el Pleno, que siempre se interpretó en el sentido de que eran competencias exclusivas del Defensor del Pueblo frente a los servidores de su institución. Se habló de errores de redacción. Sí, puede existir errores de redacción, pero los debates en la Asamblea son para esos, para mejorarlos. Aquí a mí me parece que es importante siempre llamar a un diálogo constructivo. Los debates en la Asamblea, al menos con leyes tan importantes como puede ser la Defensoría del Pueblo, tienen que ser jurídicas, no deben politizarse. Si se politizan, no le van a ocasionar un daño al Defensor del Pueblo, le van a ocasionar un daño a la ciudadanía, que actualmente cuenta con una ley del año 97, caduca, que no se adecua a las atribuciones y competencias del Defensor del Pueblo establecidas en la ley del 2008, y por eso es que yo creo que es necesario que todos nos activemos para hacer un diálogo constructivo jurídico, y en estos debates mejorar las redacciones si es que hace falta. Para reiterar entonces, estas competencias exclusivas de las que habla o de las que se habla en la norma, como usted bien menciona, ya constaban en este reglamento interno, por lo tanto se entendía como competencias exclusivas del defensor dentro de la institucionalidad. Exactamente, sí. Así que a mí me parece que dentro de las observaciones que se realicen, la comisión tomará las decisiones como para mejorar la redacción del artículo o las decisiones que crean conveniente, y yo creo que lo fundamental es resaltar que el artículo 6 del proyecto de ley menciona en 23 artículos todas las atribuciones y competencias de la Defensoría del Pueblo. Y es importante decir que ninguna de estas fue cuestionada. Así que a mí me da mucha tranquilidad que teniendo el proyecto de ley 72 artículos, solamente hayan sido cuestionados de manera fuerte 2, que además responden a una mala interpretación o mala redacción si se quiere. ¿Pero qué pasó durante el trámite de esta propuesta de ley? Usted lo presentó oficialmente aquí en la Asamblea, se aceptó a trámite, la Comisión de Participación Ciudadana fue la encargada de analizar respectivamente esta propuesta. ¿Y qué pasó en este curso? ¿La Defensoría acompañó el proceso? ¿Por qué no se detectaron estos errores de pronto en su momento? Bueno, la Defensoría estaba permanentemente acompañando el proceso, efectivamente. Sabemos que son 9 observaciones, 9 asambleístas presentaron observaciones, 6 o 7 de ellos pertenecen a la Comisión de Participación Ciudadana, lo que a nosotros nos da pauta para decir que el proyecto todavía tiene que ser mayormente discutido al interior de la Asamblea. Pero externamente el proyecto fue socializado en 8 provincias. Nosotros también acompañamos la socialización del proyecto y nos resultó ciertamente impresionante ver la acogida que tuvo en la ciudadanía con respecto a la necesidad de contar con una Defensoría del Pueblo con competencias adecuadas para solucionar los problemas de la gente cuando son vulnerados sus derechos. ¿Pero qué pasó
insisto en mi pregunta, ¿por qué no se detectó esto a tiempo? Bueno, no sabemos por qué no se detectó. El asambleísta Raúl Pateño de todas formas aclaró en el sentido en que fueron discutidos esos dos artículos. Me parece que al haber habido un acuerdo sobre el alcance que tenían los artículos, posiblemente no se pensó en que era necesario hacer una precisión de la redacción. Pero luego que se discutió en la Asamblea Nacional en primer debate, creo que es necesario puntualizar la redacción. Otro de los temas que también causó discusión durante el debate tiene que ver con la inmunidad para el defensor del pueblo, este fuero de corte. Sí, eso es tomado de la Constitución. La Constitución, el artículo 216 en su parte final dice que el defensor del pueblo gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia y de inmunidad en los términos que establezca la ley. La inmunidad, naturalmente entendida, es civil y penal. No existe, mejor dicho, existe inmunidad o no existe inmunidad, pero no puede existir inmunidad parcial. Existe inmunidad en los términos que los funcionarios gozan de inmunidad, civil y penal, por el ejercicio de sus funciones. Se interpretó en el sentido de que estas competencias fuertes, además del defensor del pueblo, trataban de que no tenga juicios en su contra o de que no sea procesado por cuestiones de peculado o cosas así. Eso no tiene ningún fundamento. La inmunidad no impide que una autoridad, como podría ser el defensor del pueblo, si es que por los actos que realiza comete peculado o cualquier delito, sea procesado. Lo que quiere decir este artículo es que cuando el defensor o defensora del pueblo señale que ha habido violación de un derecho por parte de una autoridad pública o privada, no pueda ser juzgado penalmente por ese señalamiento o que no reciba un juicio de indemnización de daños y perjuicios por decir que hubo una violación de derecho humano. Ahora bien, sí, como usted menciona, esto ya existe en la Constitución, ya consta en la Constitución. No obstante, varios legisladores manifestaron que no es posible dar inmunidad en todo ámbito al titular, en este caso de este organismo, la Defensoría del Pueblo, cuando sus decisiones pueden afectar a los ciudadanos. Bueno, vuelvo a repetir. No puede ser parcial. Claro, la inmunidad no puede ser parcial. La inmunidad es siempre civil y penal. Y esta inmunidad civil y penal es claro el señalamiento de que es en el ejercicio de sus funciones, por las resoluciones o declaraciones en el ejercicio de sus funciones. Y me parece que esto delimita bastante bien la inmunidad que tiene toda autoridad pública cuando goza de ella por ser en el ejercicio de sus funciones. No creo que merecería mayor debate ciertamente con respecto a interpretaciones ocultas que no existen. Si es que el defensor del pueblo no debería tener inmunidad, debería decirlo la Constitución. Mientras la Constitución lo sostenga, tiene que estar señalada en la ley. Y para eso debería hacerse un cambio en todo caso. Exactamente, un cambio constitucional. Nosotros hemos viabilizado en términos naturales lo que dice la Constitución. Ahora bien, dejando estos temas de lado, usted hablaba de este proceso de socialización en territorio, en varias provincias del país y el acompañamiento que se dio. ¿Cuánto cambió el documento final, que bueno, ya fue sometido a primer debate respecto de la propuesta que inicialmente se presentó? ¿Cambió en el sentido de cuánto se nutrió de las observaciones, inquietudes que se recogieron por parte de los ciudadanos? Hubo algunos cambios. No creo que los cambios hayan representado el núcleo duro del contenido del proyecto de ley. Es decir, hubo algunos cambios, por ejemplo, en mejorar y puntualizar las competencias que tendría el delegado o delegada del defensor del pueblo en el extranjero, por ejemplo, que es absolutamente necesario hacerlo porque al señalar la Constitución que el defensor del pueblo tiene atribución de hacer defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero, y al señalar la Constitución que el defensor del pueblo tendrá delegados en el exterior, es necesario puntualizar cuáles van a ser las competencias de estos delegados. Creo que ese fue uno de los puntos más importantes en los que aportaron activamente los legisladores y legisladoras que son representantes de los ecuatorianos en el extranjero. ¿Expectativas respecto de lo que se pueda suscitar al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de cara a lo que será la elaboración del informe ya para segundo debate? Yo estoy consciente de que estamos hablando de un proyecto de ley con un contenido excelente para la protección de los derechos de la ciudadanía, para la promoción de los derechos. Me deja muy tranquilo el debate en el sentido de que el 90% del cuestionamiento fueron dados con respecto a los dos artículos que hay que puntualizar la redacción. Los otros cuestionamientos que se dieron, pues ciertamente se puede conversar, pero son superables, así que yo estoy confiado en que vamos a contar
con una ley, no para el defensor del pueblo, para la ciudadanía. En reiteradas ocasiones se ha manifestado que es necesario fortalecer la institucionalidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad con la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene una competencia en consumidores y usuarios que le viene dado por la Ley de Consumidores y Usuarios. Esta competencia, que implica sentar a las partes para alcanzar un acuerdo cuando ha sido violado un derecho de consumidores o de usuarios, no tiene algunos mecanismos que podrían mejorar que se encuentre una solución al problema. Permítame poner un ejemplo que creo que va a aclarar la situación. Si usted compra una computadora, le ofrecen una garantía. Se daña la computadora y no le hacen efectiva la garantía, va a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo convoca a la otra parte e intenta que lleguen a un acuerdo. El 80% de los casos actualmente en la Defensoría del Pueblo llegan a un acuerdo, firman un acta, pero el problema es que esta acta no siempre se cumple y el acta no tiene fuerza para ser cumplida. Lo que nosotros estamos haciendo son dos cosas fundamentalmente: que esa acta de acuerdo tenga fuerza de título ejecutivo, de tal manera la persona que firmó el acta de buena fe no quedaría burlada y puede reclamarlo en un juicio ejecutivo. Que sea de cumplimiento obligatorio. Que sea de cumplimiento obligatorio. Y segundo, que cuando la Defensoría del Pueblo solicita información, si no se le entrega información, si se hace caso omiso, pues exista una multa para obligar de que la Defensoría del Pueblo pueda obtener la información que está solicitando para verificar si ha existido o no ha existido la vulneración de un derecho. Estos, entre otros elementos que constan en este proyecto de ley orgánica de Defensoría del Pueblo y del cual seguiremos el trámite aquí al interior de la Asamblea Nacional. Gracias, la presencia de Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, quien nos ha acompañado aquí en este espacio informativo. Como siempre, bienvenido. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continúan las noticias aquí en nuestra Asamblea. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.